El universo comienza con Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Esto es Mr. Novel. Suscríbete si te gusta. Capítulo 221. Broken Swords. ¿Quieres que suba a un árbol y pelee contigo? Sin embargo, no pensaré en cómo subir a un árbol y pelear contigo. Nunca más tendré pensamientos innecesarios. Para adivinar lo que significaba Spider-Faced Ghost, planeó proteger a Spider-Faced Ghost debajo del árbol. El fantasma con cara de araña ignoró a Inosuke y aulló de más dolor. Al mismo tiempo, su cuerpo emitió un sonido nítido de huesos rotos y su cuerpo también tembló violentamente. ¿Qué le pasa a este idiota? Inosuke vio que Spider-Faced Ghost en realidad estaba temblando y no pudo evitar sentirse confundido. ¿Estás temblando de miedo frente a mí? Inosuke no pudo evitar adivinar. Pensando en esto, Inosuke se echó a reír con orgullo y continuó. Ya es demasiado tarde para tener miedo. Justo cuando Inosuke estaba orgulloso, Spider-Faced Ghost de repente dejó escapar un rugido ensordecedor, y luego vio que la piel de Spider-Faced Ghost comenzaba a abrirse, como si hubiera otro monstruo viviendo en este cuerpo humanoide. Al final, la piel del cuerpo anterior de Spider-Faced Ghost se rompió por completo y todo el cuerpo de Spider-Faced Ghost se hinchó una vez más. De un cuerpo de más de 2 metros antes, de repente creció a un cuerpo de casi 3 metros. Al mismo tiempo, a los brazos de Spider-Faced Ghost también les salieron muchas púas afiladas. El fantasma con cara de araña, que se había mudado de piel y crecido en tamaño, inmediatamente saltó del árbol y luego se paró frente a Inosuke. En ese momento, Inosuke ya no parecía orgulloso como antes, sino que desarrolló un miedo instintivo al fantasma con cara de araña. Ahora, Inosuke comenzó a temblar de miedo. Esto debe haber cambiado demasiado. Esta es la primera vez que siento una sensación tan fuerte de opresión por parte de un enemigo. La sensación de opresión por sí sola casi me derrota. Estoy muriendo. Cuando el miedo de Inosuke alcanzó su punto máximo, todo su cuerpo se relajó repentinamente y las espadas dobles sostenidas por sus brazos colgaron. Al final, Inosuke parecía haber aceptado la muerte. Justo cuando Inosuke había aceptado la muerte, las palabras que Tanjiro le dijo en el aire inmediatamente resonaron en la mente de Inosuke. Inosuke, no mueras antes de que yo regrese. Así es. No puedo simplemente morir así. Tanjiro y yo aún no nos hemos distinguido por completo. Ven aquí. Basura. Debido a las palabras de Tanjiro, Inosuke de repente encendió el espíritu de lucha en su corazón. Tan pronto como terminó de hablar, después de la transformación y mejora, Spider-Faced Ghost golpeó a Inosuke, y la velocidad fue mucho más rápida que antes. El cuerpo de Inosuke fue noqueado fuertemente, luego golpeó el tronco de un árbol en la distancia y finalmente cayó. Antes de que Inosuke pudiera tomar un respiro, la figura transformada de Spider-Faced Ghost estaba una vez más frente a Inosuke. Sin darle ninguna oportunidad a Inosuke, lo golpeó nuevamente. Afortunadamente, la respiración de Inosuke no se vio interrumpida, por lo que aún usó su respiración para mover su cuerpo lo más rápido posible para esquivar. Inosuke saltó ferozmente y luego rodó hacia la parte trasera de Spider-Faced Ghost. Inosuke, quien logró moverse con éxito, inmediatamente aprovechó la oportunidad y lanzó su propio movimiento de respiración. El aliento de la bestia, la forma de 3, muerde. Vi a Inosuke cruzar las dos hojas de sus manos, ejerciendo fuerza al mismo tiempo, y cortó hacia la parte posterior del cuello de Spider-Faced Ghost. Cuando las espadas dobles de Inosuke golpearon la parte posterior del cuello de Spider-Faced Ghost, se emitió una gran cantidad de chispas. ¡Cam! Entonces, hubo un sonido nítido y las hojas de las dos espadas dobles de Inosuke se rompieron directamente. Capítulo 222. Baiyuan Tomioka Hiyus Rescue. Una vez que las espadas se rompieron, Inosuke también se sorprendió mucho. Ambas espadas de Nichirin se rompieron. El arma que podría herir a Spider-Faced Ghost en este momento es completamente inútil ahora. Esto también refleja la metamorfosis de Spider-Faced Ghost, cuyos atributos en todas las direcciones se han fortalecido. En el momento en que la espada Nichirin de Inosuke se rompió, el transformado fantasma con cara de araña se dio la vuelta y levantó su brazo, golpeando a Inosuke nuevamente. 2 fuertes golpes seguidos, esta vez Inosuke finalmente no pudo soportarlo. Inosuke, quien cayó al suelo, ya no pudo levantarse de inmediato. Fantasma con cara de araña se acercó a Inosuke nuevamente, agarró la cabeza de Inosuke y lo levantó. No te acerques a mi familia. Spider-Faced Ghost todavía repitió las palabras que dijo cuando apareció. Inosuke sabía que ya no podía escapar, por lo que usó sus últimas fuerzas para atacar a Spider-Faced Ghost nuevamente.
El aliento de la bestia, la forma de uno, penetrante. Inosuke levantó sus manos, que estaban algo débiles, y apuñaló el cuello de Spider-Faced Ghost con la hoja rota en su mano. Aunque la espada incompleta atravesó la garganta de Spider-Faced Ghost, no tuvo ningún efecto en Spider-Faced Ghost en absoluto. En el momento siguiente, Spider-Faced Ghost pellizcó la palma de Inosuke para indicar que estaba comenzando a ejercer fuerza, como si estuviera planeando aplastar la cabeza de Inosuke. El aliento de agua, la forma de Shii, la sombra del agua. En el momento crítico, Bai Yu, que estaba observando en secreto la situación, tomó medidas y utilizó directamente el Battle Shadow Slash en Spider-Faced Ghost. De repente, una energía de espada afilada cortó el brazo que sostenía la cabeza de Inosuke, e Inosuke cayó al suelo junto con el brazo roto del fantasma con cara de araña. Después de lanzar el Battle Shadow Slash, el cuerpo de Bai Yu ya estaba cerca de él. Casi al mismo tiempo, Tomioka Hiyuu también descubrió la situación del lado de Inosuke y corrió hacia el frente de Spider-Faced Ghost delante de Bai Yu, y lanzó un ataque decisivo contra Spider-Faced Ghost. El aliento de agua, la forma de fuego, la ola de golpe. Tomioka Hiyuu usó la ola de ataque para dividir directamente al fantasma con cara de araña en 5 pedazos y mató con éxito al fantasma con cara de araña transformado al instante. Hakuyu, que estaba a punto de tomar la iniciativa, de repente se retractó. La aparición de Tomioka Hiyuu realmente sorprendió a Bai Yu. ¿Podría ser que el primer escalón del Demon Slayer Squad ya hubiera intervenido en esta misión? A pesar de que Tomioka Hiyuu había matado al fantasma con cara de araña al instante, tenía dudas en su rostro, porque la persona que rescató a Inosuke hace un momento no era él, sino otra persona. Tomioka Hiyuu volvió a guardar su espada Nichirin en su funda, luego miró a su alrededor, pero no sintió ninguna presencia cerca. Hakuyu oculta su aura, por lo que es normal que Tomioka Hiyuu no se dé cuenta de la existencia de Bai Yu, porque Bai Yu no quiere destacar. Inosuke, quien fue salvado, no pudo evitar admirar a Tomioka Hiyuu y siguió alabando en su corazón. Es increíble. No tiene comparación. Cortó al monstruo duro de un solo golpe. Como cortar repollo. Tomioka Yoshiyuki sabía que el oponente era bastante fuerte y que no sería fácil encontrarlo, por lo que Tomioka Yoshiyuki abandonó la idea. Después de todo, Tomioka Yoshiyuki no sintió ninguna intención asesina, y sus acciones de ahora también prueban que él. La otra parte también quiere salvar a la gente. Capítulo 223. Rescue for Inosuke. Pensando en esto, Tomioka Hiyuu ignoró la intención de Inosuke, pero planeó continuar buscando en el área no buscada. Cuando Inosuke vio a Tomioka Hiyuu darse la vuelta para irse, inmediatamente detuvo a Tomioka Hiyuu. Detente. Pelea conmigo, Tomioka Hiyuu. Derrotaste al duro monstruo hace un momento, y luego te derrotaré de nuevo, así. Una vez que venga, prueba que soy mejor que tú. Después de ser detenido, Tomioka Hiyuu se volvió para mirar a Inosuke, quien le había estado gritando, y luego respondió con calma. Practica de nuevo, cerdo estúpido. ¿Qué dijiste? No soy un cerdo estúpido. Inosuke no esperaba que Tomioka Hiyuu lo llamara cerdo estúpido, e inmediatamente respondió enojado. Ni siquiera sabes cuán graves son tus heridas. No eres más que un cerdo estúpido. Si te vuelves a emocionar tanto, morirás violentamente en unos minutos sin que yo haga nada. Dijo con calma. Como si sintiera que Inosuke era un maestro inquieto, Tomioka Hiyuu inmediatamente sacó la cuerda de cáñamo que llevaba alrededor de su cintura. Inosuke inmediatamente se quedó en silencio. La razón por la que Inosuke se quedó en silencio fue porque vio la sombra de Bai Fei en el tono de voz de Tomioka Hiyuu, por lo que se quejó con Tomioka Hiyuu. El tono de tus palabras es exactamente el mismo que el del hermano de pelo blanco. Es muy fácil enfadarse. Tomioka Hiyuu no sabía que el hermano de pelo blanco al que se refería Inosuke era Bai Yu, por lo que ignoró a Inosuke. Mientras Inosuke hablaba, Tomioka Hiyuu ya había atado a Inosuke con una cuerda de cáñamo sin que nadie se diera cuenta, y luego lo colgó de un árbol. Después de atar a Inosuke, Tomioka Hiyuu aplaudió y se preparó para irse. Fue solo entonces que Inosuke se dio cuenta de que estaba atado. Estaba tan sorprendido que su voz tembló y dijo, ¿qué está pasando? ¿Cuándo estuve atado? Los movimientos de este tipo eran demasiado rápidos. Al mirar a Tomioka Hiyuu caminar cada vez más lejos, Inosuke de repente se puso ansioso y le gritó a Tomioka Hiyuu, oye. No te vayas. Desáctame. Seguiré luchando contra el fantasma. No necesitas luchar por tus heridas. Si continúas gritando así por unos minutos más, podrás ir al cielo con tranquilidad.
dijo Tomioka Yoshiyu con calma sin mirar atrás. Akuyo apareció frente a Inosuke después de confirmar que Tomioka Yoshiyu se había ido. Cuando Inosuke vio aparecer a Baiyu, inmediatamente le pidió ayuda de Baiyu con entusiasmo. Hermano Baifeo, llegaste justo a tiempo, ayúdame a desatar esta cuerda rápidamente. Tanjiro y yo te hemos estado buscando. Quédate aquí honestamente. Después de que se resuelva el asunto de Tanjiro, volveré contigo. Lesiones. A través de la percepción de la respiración de Muzi sobre la lesión de Inosuke, Baiyu sabía claramente que la condición física actual de Inosuke podía describirse en 4 palabras: era terrible. Existe el riesgo de morir en cualquier momento. Si Inosuke no hubiera sido físicamente fuerte, tal lesión probablemente lo habría matado. Con la reparación y nutrición de la esencia de la madera, Inosuke inmediatamente tosió la sangre acumulada en su abdomen. Tan pronto como Inosuke tosió la sangre acumulada, Inosuke sintió que su cuerpo se relajaba repentinamente y luego se quedó dormido. Capítulo 224. Genogo Tanjiro. Tanjiro fue golpeado por un jonrón de Spider Facet Ghost y voló a varios cientos de metros de distancia. Después de que Tanjiro alcanzó el punto más alto, comenzó a caer rápidamente hacia un denso bosque. Bajo la energía potencial provocada por el enorme impacto de Spider Facet Ghost, la velocidad de vuelo de Tanjiro en este momento ha alcanzado una velocidad de unos 70 km por hora. A tal velocidad, sin ningún amortiguador, cayó directamente al suelo. No hay absolutamente ninguna posibilidad de supervivencia. Por lo tanto, Tanjiro debe encontrar una manera de reducir su velocidad antes de aterrizar. Después de pensar por un momento, Tanjiro planeó usar el aliento de agua, la forma de 8 y la olla Taki para compensar el impacto de caer al suelo. El aliento de agua, la forma de 8, la tetera de Taki. Cuando todavía estaba a unos 10 metros del suelo, Tanjiro activó el Takitsubo, blandiendo el cuchillo y cortando con fuerza hacia el suelo de arriba a abajo. En el momento en que la hoja golpeó, se generó una gran cantidad de flujo de agua. El flujo de agua cayó y golpeó el suelo, proporcionando a Tanjiro un muy buen amortiguador y al mismo tiempo compensó la mayor parte de la fuerza del impacto. Sin embargo, Takitsubo no podía permitir que Tanjiro aterrizara de manera segura, por lo que cuando Takitsubo se soltó a mitad de camino, Tanjiro cambió sus movimientos nuevamente, usó el impacto para darse la vuelta y usó el aliento de agua, la segunda forma y la rueda hidráulica. Luego, Tanjiro sacó un arco de agua y todo su cuerpo era como una rueda, rodó varias veces por el suelo y finalmente cayó al suelo en un estado bastante avergonzado. Luego pareció un poco avergonzado, pero aterrizó sano y salvo. Después de aterrizar, Tanjiro también escuchó el sonido de una niña cercana llorando y suplicando misericordia, lo que de repente puso los nervios de Tanjiro tensos. Con curiosidad, Tanjiro siguió el sonido y pronto se escondió detrás del tronco de un árbol y vio al fantasma femenino que había escapado antes. El grito provenía de él. En ese momento, estaba sentado humildemente de rodillas. Chico de cabello castaño con una F en el ojo, se cubría la cara con las manos y la sangre seguía goteando de las manos que cubrían su cara. ¿Qué estás mirando ahí? Esto no es para que la gente lo vea. El chico con una cruz en el ojo inmediatamente se volvió hacia el árbol donde se escondía Tanjiro. A juzgar por sus acciones y palabras, era obvio que había encontrado a Tanjiro. Jiro está mirando detrás del tronco del árbol. Tanjiro no esperaba ser tan cauteloso y aún expuesto. Entonces, dejó de esconderse y se destacó detrás del tronco del árbol. Tan pronto como Tanjiro apareció, se encontró con los ojos del chico de pelo blanco, y la atmósfera de repente se volvió un poco extraña. Tanjiro inmediatamente vio la palabra F en uno de los alumnos del niño, y la expresión de Tanjiro inmediatamente se volvió extremadamente solemne. De repente, sopló una brisa fría y el cabello del chico de pelo blanco que bloqueaba su otro ojo explotó. Las palabras en el otro ojo del peliblanco también quedaron expuestas a la vista de Tanjiro. En un instante, Tanjiro respiró hondo y todo su cuerpo estuvo tenso al extremo. El chico de pelo blanco frente a él resultó ser la quinta de las 12 lunas fantasmas. Tanjiro inmediatamente recordó el recordatorio que le había enviado la fantasma femenina que había matado antes. Tire son los 12 meses fantasma, hay que tener cuidado. ¿Este cansancio se refiere a este joven? Siente el miedo que emana de este fantasma femenino, que es exactamente el mismo que el del fantasma femenino anterior. ¿Podría ser que lo que temen es el joven fantasma frente a ellos, que es la luna de los 12 fantasmas? Capítulo 225. Tanjiro's Respect. ¿Por qué le hacen esto?
Siendo el mismo tipo de personas, ¿por qué todavía se lastiman? Es más, ella todavía es una niña. En esta atmósfera tan extraña, Tanjiro realmente se emocionó y comenzó a sentir pena por la maltratada fantasma femenina. Solo una persona extremadamente amable como Tanjiro puede decir algo así. Si fuera cualquier otra persona, ¿a quién le importaría un caníbal? Al escuchar las palabras de Tanjiro, la fantasma femenina se sorprendió. Parecía sorprendida por las palabras de Tanjiro, o tal vez estaba conmovida. Involuntariamente, el fantasma femenino giró la cabeza y miró a Tanjiro. Un cazador de fantasmas en realidad mostraría misericordia a un fantasma. A los ojos del fantasma, esta es una de las 10 maravillas del mundo. Del mismo tipo, Xie Xianwu jugó con la telaraña tejida en sus manos y luego objetó. No nos comparen con ese tipo de relación indiferente. Mi hermana y yo somos miembros de la familia y estamos conectados por fuertes vínculos. Además, esto es si te involucras en el asunto entre mi hermana y yo, te cortaré en pedazos. Después de decir eso, la quinta cuerda de repente extendió su mano hacia Tanjiro, y luego sus dedos dispararon un pequeño hilo de seda de araña. Este hilo de seda de araña inmediatamente cruzó el tronco del árbol junto a Tanjiro, y luego la seda cortó el tronco del árbol. Hilo, lentamente cayó lentamente. El quinto ataque hizo que Tanjiro sudara frío. Si este hilo lo tocara, realmente sería cortado en pedazos. Tanjiro apretó los dientes y aún tuvo que corregir los pensamientos distorsionados y erróneos de Shimoguro. Eso no es el caso. Ya sean miembros de la familia o del mismo tipo, siempre que tengan un vínculo, es raro y valioso. Si no hay una relación de sangre, la relación será indiferente. Además, las personas que están conectadas por vínculos exudarán el olor de la confianza. Sin embargo, de ti, solo puedo oler el olor del miedo, el odio y el disgusto. Este tipo de cosas no se llama vínculo en absoluto, es retorcido y falso. Tan pronto como Tanjiro abrió la boca, inmediatamente destruyó la falsa y feliz familia construida en el quinto capítulo. Capítulo 5. Debido a las palabras de Tanjiro, de repente cayó al abismo. El rastro de falsa belleza que mantenía en su corazón fue completamente destruido por Tanjiro. De repente, la expresión en la línea inferior de la quinta oración se volvió muy orgullosa y sombría. Tú, muchacho. Justo después de las últimas 5 palabras, un miembro del Demon Slayer Squad apareció repentinamente desde el bosque cercano y apareció frente a ambas partes. En el uniforme usado por este miembro del equipo, hay un personaje impreso. Obviamente es un miembro del equipo 3 niveles más alto que Tanjiro. Otilde finalmente conocía un fantasma, o 2 de ellos. No podría ser más fácil lidiar con un niño fantasma así. Los miembros del equipo de clase A que aparecieron estaban bastante emocionados, y después de decir eso, ya estábamos. Saca tu espada y prepárate para matar a alguien. La razón más importante por la que este jugador calificado de grado A tiene tanta confianza es que no puede ver la profundidad de los 5 últimos, y la segunda razón es que la situación lo engaña. Pensó que Tanjiro ya había peleado con 2 fantasmas, así que después de saber que Tanjiro era un miembro de clase D, el nivel más bajo, se volvió aún más seguro. Espera. Tanjiro inmediatamente quiso detener el estúpido comportamiento de este miembro del equipo, porque Tanjiro sabía que el chico que estaba frente a ellos no era un fantasma ordinario, sino un miembro de los 12 lunas fantasmas. Capítulo 226. You are the one who is wrong, solo vete y cálmate. Mi equipo fue casi completamente aniquilado. Si no puedo matar más fantasmas en esta misión, mi estado de clase A se reducirá. En este caso, no podré hacerlo. Es un salario mensual generoso para un jugador de clase A. Así que tomaré las cabezas de estos 2 mocosos por ti. El miembro del equipo de nivel A pensó que Tanjiro quería competir con él, por lo que le dijo a Tanjiro desfavorablemente. Después de decir eso, el miembro del equipo clase A corrió hacia los 5 últimos, Tanjiro inmediatamente lo detuvo y dijo. Es peligroso, basta. Sin embargo, las palabras de Tanjiro no tuvieron ningún efecto. Y al segundo siguiente, una de las manos de Shixianu se levantó hacia atrás y disparó una telaraña hacia el jugador de clase A. La telaraña pasó directamente a través del cuerpo del jugador de clase A y cortó la parte superior del cuerpo del jugador de clase A. Roto. Piezas. La escena fue tan horrible que Tanjiro quedó atónito, con una expresión de horror en su rostro. ¿Es esta la verdadera fuerza de las 12 lunas fantasmas? Corta a la persona en pedazos en un instante. Tanjiro no pudo evitar recordar al Ikigai que conoció antes. Con esta comparación, Tanjiro pudo entender por qué Ikigai fue privado de su identidad como los 12 demonios.
Capítulo 5. Después de deshacerse del miembro de clase aparecido a un payaso, le preguntó a Tanjiro con frialdad. ¿Qué acabas de decir? Contéstame. En este momento, Tanjiro ya había sentido que la opresión de la quinta cuerda inferior se volvía cada vez más intensa. En este momento, Tanjiro no pudo evitar tener algunas dudas en su corazón. ¿12 Demon Moon? ¿Qué pasa si Kai gana? Inosuke, asegúrate de que no te pase nada. Tanjiro comenzó a preocuparse por Inosuke. Ahora, ante tal situación, Tanjiro también sabía que le era imposible regresar inmediatamente. ¿No lo escuchaste? Contéstame. Te dejaré decirlo de nuevo. Al final de la frase, Tanjiro lo ignoró y volvió a preguntar en tono autoritario. Está bien. Puedes decírmelo tantas veces como quieras. Tu vínculo es falso. No eres como una familia en absoluto. Tanjiro también respiró hondo y continuó hasta la quinta cuerda. Tan pronto como terminó de hablar, el quinto hilo voló hacia Tanjiro. Tanjiro lo esquivó tan rápido como pudo, pero su cara y frente todavía estaban rayadas por el fino hilo. Tanjiro solo pudo esquivar temporalmente los ataques intensivos de Shimono 5, pero la velocidad de Tanjiro no pudo seguir el ritmo de los ataques de Shimono 5. Como resultado, el hilo de seda siempre podría golpear a Tanjiro y arañarlo. Finalmente, los intensos ataques de la quinta cuerda hicieron que la respiración de Tanjiro fuera algo desordenada. En este momento, Tanjiro tuvo que jadear y ajustar su respiración lo más rápido posible. Shimono 5 de repente dejó de atacar a Tanjiro, luego miró a Tanjiro, que estaba muy avergonzado por él, y luego dijo: hablando de eso, no te mataré de un solo golpe, te mataré por todos lados. Pedazos y luego córtelo en pedazos. Sin embargo, si retiras lo que acabas de decir, puedo darte un gran placer. No retractaré lo que acabo de decir, porque lo que dije es correcto, tú eres el que estaba equivocado. El temperamento de Tanjiro es así. Nadie puede cambiar la opinión de Tanjiro ante lo que él cree que es correcto. Justo cuando Tanjiro gritó enojado, el viento de repente comenzó a levantarse por todos lados. Capítulo 227. Nezuko Wosabe. Tanjiro. El fuerte viento y las olas se llevaron gran parte del fuerte olor a fantasmas que los rodeaba, y el viento y las olas parecían no tener intención de irse de inmediato, sino que permanecían cerca del campo de batalla donde estaba Tanjiro. Al sentir la disminución en la concentración del olor circundante, Tanjiro inmediatamente se llenó de alegría. Dios, ayúdame, el olor acre se ha vuelto más ligero, permitiéndome distinguir el olor de los hilos de seda, para poder lidiar mejor con la quinta cuerda. Atacado. HMPH- es un poco más terco de lo que pensaba, pero no hace ninguna diferencia. Al escuchar las duras palabras de Tanjiro, Shimono 5 murmuró para sí mismo. Con la ayuda del viento y las olas, Tanjiro ya había ajustado su respiración y lanzó proactivamente un ataque a la quinta cuerda. La quinta cuerda también lanzó un contraataque con hilos de seda de araña contra Tanjiro que corría hacia él. Sin embargo, Tanjiro, que ya podía sentir el movimiento de los hilos con su nariz, predijo y esquivó fácilmente, esta vez saltando en el aire. La quinta cuerda de la segunda cuerda tampoco estaba inactiva. Cuando Tanjiro saltó, una vez más arrojó un hilo de seda hacia la posición donde cayó Tanjiro. Tanjiro respondió usando Butter Breath, One Type y Butter Slash. Tanjiro pensó en cortar la superficie del agua y cortar el hilo al mismo tiempo, y luego bajó para cortar el cuello de la cuerda inferior. Como dice el refrán, la imaginación está llena y la realidad es delgada. Después de que la espada Nichirin de Tanjiro golpeó el quinto hilo de la cuerda inferior, se rompió con un sonido metálico. Tanjiro quedó atónito de inmediato. Justo cuando Tanjiro estaba aturdido, el aura peligrosa lo despertó instantáneamente. Tanjiro giró su cuerpo tanto como pudo, inclinando su cuerpo hacia un lado tanto como pudo. Aunque Tanjiro había esquivado lo más posible, todavía había una boca larga y ensangrentada dibujada por un hilo de seda en su mejilla. Entonces la figura de Tanjiro rodó hacia un lado y rodó varias veces por el suelo. Tanjiro, que cayó al suelo, no se atrevió a permanecer en el suelo por mucho tiempo. Se levantó de nuevo lo más rápido posible y una vez más asumió una postura de lucha contra los 5 inferiores. Al mirar la espada Nichirin rota en su mano, Tanjiro también comenzó a confundirse. ¿Qué debo hacer? La hoja en realidad está rota. Si fuera el mayor Baiyu, este tipo de cosas definitivamente no sucedería. Como mi hoja no puede cortar su hilo, entonces debería evitar su hilo, acercarme a él y luego córtale el cuello. Pronto, presa del pánico, Tanjiro tenía un nuevo plan.
Eligió y tomó la iniciativa de adherirse a la cuerda inferior 5, pero la cuerda inferior 5 ya había notado la intención de Tanjiro, y los ataques del hilo de seda se volvieron más intensos, por lo que Tanjiro solo pudo esquivar, y finalmente Tanjiro solo pudo de mala gana. Unos cuantos cuerpos más cerca. Después de introducir a Tanjiro en el cerco, Shima no 5 no quería seguir burlándose de Tanjiro. De repente tiró de todos los hilos de seda de los dedos de ambas manos, y luego los hilos de seda formaron una enorme telaraña y cubrieron la cabeza de Tanjiro. No. No puedes esconderte. Tanjiro miró hacia arriba y vio la enorme telaraña caer, y de repente se desesperó. En este momento crítico, Nezuko de la caja de madera Misty Spruce repentinamente salió de la caja, luego se dio la vuelta y extendió las manos para bloquear a Tanjiro. La telaraña hecha de hilos de seda afilados cayó inmediatamente sobre el cuerpo de Nezuko, y una gran cantidad de sangre brotó repentinamente de la densa abertura de sangre en el cuerpo de Nezuko cortada por los hilos de seda. Capítulo 228. I must get it Shixian no 5 también se sorprendió por este cambio repentino. Sus ojos y boca se abrieron de repente y sus manos temblaron involuntariamente. La mujer fantasma que estaba viendo el programa también se sorprendió por la apariencia de Nezuko y no pudo evitar suspirar en su corazón. La caja detrás de este cazador de fantasmas en realidad contiene a una niña, pero el aura de la niña no parece ser, las personas son fantasmas. Nezuko. Tanjiro no esperaba que Nezuko apareciera en este momento para ayudarlo a bloquear este ataque fatal, y de repente gritó de miedo y nerviosismo. Nezuko, quien ayudó a Tanjiro a bloquear el ataque, probablemente volvió a caer en un sueño profundo debido a la pérdida excesiva de sangre y cayó hacia el pecho de Tanjiro. Tanjiro inmediatamente apoyó a Nezuko y luego acostó a Nezuko sobre el tronco de un árbol. Nezuko. Nezuko. Lo siento, lo siento. Mi hermano te pidió que me protejas de nuevo. Tanjiro se disculpó con el inconsciente Nezuko con gran culpa. En ese momento, la mente de Tanjiro estaba completamente concentrada en Nezuko, y no le importaba en absoluto la quinta parte del segundo capítulo. En el quinto capítulo del segundo capítulo, todo el cuerpo temblaba y sus ojos estaban fijos en Tanjiro y Nezuko. Vi que la quinta cuerda levantó una mano temblorosa, señaló a Nezuko y luego le preguntó a Tanjiro temblorosamente. ¿Esa mujer es tu hermana? ¿Y qué? Bastardo. De hecho lastimaste a Nezuko de esta manera. Es absolutamente imperdonable. Debo matarte. Dijo Tanjiro a los 5 inferiores con enojo. Hermanas, hermanas, hermanas. Xianzigu siguió repitiendo estas dos palabras en este momento. La fantasma femenina que sintió algo anormal acerca de Xianzigu inmediatamente miró a Xianzigu y trató de llamar el nombre de la quinta cuerda. ¿Cansado tilde? ¿Qué te pasa? ¿Su hermana se ha convertido en un fantasma? Se ha convertido en un fantasma y, sin embargo, todavía están juntas. Mi hermana se puso de pie y protegió a su hermano. Este es el verdadero vínculo. Lo quiero tanto. Lo quiero tanto. Lo quiero tanto. Debo conseguirlo. Xianzigu gradualmente se volvió loca. Cuando Female Ghost escuchó las palabras de Xianzigu, no pudo evitar sentir una sensación de crisis en su corazón, porque después de todo, Female Ghost no había estado siguiendo a Xianzigu durante 1 o 2 días, por lo que, naturalmente, conocía el temperamento de los últimos 5. Porque los llamados miembros de su familia han cambiado lote tras lote. Si Shitogen no 5 consigue a Nezuko como familia, entonces definitivamente será abandonado por Shitogen no 5. Cansada tilde, soy tu hermana. Por favor, no abandones a tu hermana, ¿de acuerdo? No te rindas con tu hermana. Le suplicó inmediatamente Female Ghost a Shixian. Callarse la boca. La quinta parte de la segunda cuerda de repente rugió con gran insatisfacción, y luego giró su mano en dirección a Female Ghost, e inmediatamente se arrojaron 3 hilos afilados. El cuerpo del fantasma femenino fue cortado en varias secciones en un instante, y luego el hilo de seda afilado golpeó el suelo fangoso, levantando una enorme nube de humo y polvo. Los árboles cercanos que fueron afectados también fueron cortados por el hilo de seda. Esta vez la formación fue mucho más rápida que cuando lidiaba con Tanjiro. Si Shimohiro hubiera usado esa postura para lidiar con Tanjiro, incluso si Nezuko saliera a bloquear el ataque de Tanjiro, Tanjiro aún sería golpeado por el hilo de seda. Capítulo 229. Negotiation. Tanjiro también estaba asustado por la ferocidad de los 5 inferiores. Parecía que su supuesta familia probablemente fue reconstruida por él para satisfacer el vacío en su corazón. Al final, no cumpliste con tus deberes.
No necesito un desperdicio como tú. Dijo Shixian-wu con gran disgusto. ¿Por qué? He estado trabajando duro para ser tu hermana. Déjame salvarte de nuevo. La fantasma femenina a quien le cortaron la cabeza estaba muy asustada y jugó la carta de la tragedia en la quinta cuerda, y quería usar la identidad de su hermana. Para tener la oportunidad de vivir. Entonces ve y mata a todos los tipos que deambulan por las montañas ahora. Solo entonces podré perdonarte por lo que acabas de hacer. La quinta parte de la oración fue porque Femalegost ha sido su hermana durante mucho tiempo. Y ella dijo fríamente, el fantasma femenino ordenó. Lo sé. Voy a matarlos ahora. Asintió Femalegost temblorosamente, y luego su cuerpo recuperado recogió con cuidado la cabeza. Al final, Femalegost no se atrevió en absoluto. Cualquier desaire, sostendré mi cabeza y me iré de inmediato. Femalegost tenía mucho miedo de sentirse infeliz si se demoraba un poco, por lo que no se atrevió a esperar a que le retiraran la cabeza antes de irse. Hermanito. Hablemos. En este momento, la parte 5 planeaba negociar con Tanjiro. Tanjiro miró a Shitatsu no 5 con gran sorpresa, algo confundido en cuanto a de qué quería hablar Shitoor 5. Me conmueven ustedes dos, hermanos y hermanas. Al ver su vínculo, estoy tan emocionado que no puedo describirlo con palabras. Sin embargo, si los mato, se volverá muy triste. Sin embargo, tengo una manera de evitar tal tragedia. Siempre que me entregues a tu hermana, te perdonaré la vida. El quinto capítulo trata sobre contarle a Tanjiro su plan. Tanjiro se negó sin pensarlo. ¿De qué tonterías estás hablando? Quiero convertir a tu hermana en mi hermana a partir de hoy. La quinta parte continuó. ¿Cómo podría prometerte esto? Nezuko no es una muñeca con la que juegas, ella tiene su propia conciencia y sentimientos. No hay manera de que pueda convertirse en tu hermana. Tanjiro no tiene intención de aceptar el significado de la parte 5. Está bien, no te preocupes, crearé un vínculo. Soy más fuerte que ella. Este es un vínculo de miedo. Le diré las consecuencias de resistirse a mí. La quinta cuerda continuó hacia Tanjiro. Al escuchar las palabras extremadamente retorcidas de Shitogen no 5, Tanjiro inmediatamente se enojó y maldijo a Shitogen no 5. Bastardo, deja de bromear conmigo. Eso es solo usar el miedo para atar a la gente. Eso no es cierto en absoluto. No es un vínculo familiar. Si estás diciendo tonterías, te mataré. En este caso, te mataré y luego recuperaré a tu hermana. Al final del día, al ver que no había forma de negociar con Tanjiro, también planeó matar a Tanjiro. Antes de eso, te cortaré el cuello. Dijo Tanjiro, descargando la caja de madera Mist Spruce de la parte trasera, y luego tomó la quinta cuerda en una postura de desafío. El impulso es bueno. ¿Pero puedes vencerme? Soy 12 Demons Moon. Ahora estás vivo solo porque no tenía la intención de matarte fácilmente. Luchar a muerte conmigo. Su postura de repente se sintió un poco ridícula. Capítulo 230. Sabed Shanji, a medida que pasa el tiempo, las toxinas en el cuerpo de Zenitsu comienzan a surtir efecto poco a poco. Aunque Zenitsu se ha esforzado mucho en utilizar el método de respiración del trueno para retrasar la invasión de toxinas, este método trata los síntomas pero no la causa raíz. Todo, mientras las toxinas sigan ahí. Ahora, convertirse en araña es solo cuestión de tiempo. Respirar se ha vuelto más difícil y la sensación en mis manos y pies ha desaparecido. Murmuró para sí misma mi esposa Zenitsu con gran dolor. Justo cuando la conciencia de mi esposa Zenitsu estaba extremadamente borrosa, pareció que de repente, mi esposa Zenitsu vio una enorme y hermosa mariposa volando hacia ella. Involuntariamente, mi esposa Zenitsu suspiró desde el fondo de su corazón. Es tan hermosa. Al final, la enorme y hermosa mariposa se convirtió en una pequeña niña a la vista de Zenitsu, y esta chica es Shinobu, uno de los 9 pilares del escuadrón Demon Slayer de Spider Mountain West, que se encuentra aquí. Mi esposa es buena en facilidad. De pie frente a mi esposa Zenitsu, Shinobu no pudo evitar sonreír y hablar con mi esposa Zenitsu. Hola. ¿Estás bien? Mi esposa Zenitsu ya no puede hablar y solo puede mirar a Shinobu con impotencia. Al ver que mi esposa Zenitsu no le respondía, Shinobu volvió a murmurar para sí mismo. Parece que ya no puedes hablar. Pero eres muy inteligente. De hecho, sabes cómo usar tu respiración para retrasar la propagación de toxinas. Después de decir eso, Shinobu sacó una pequeña caja de madera de sus brazos, luego abrió la pequeña caja de madera y sacó una jeringa que contenía un antídoto.
Finalmente, le inyectó el antídoto a mi esposa Zenitsu. Está bien, ahora estás bien. Solo toma mucho tiempo recuperarte antes de que tus manos y pies puedan volver a crecer. Después de que Shinobu terminó de hablar, miró a su alrededor nuevamente y descubrió que todavía había mucho envenenamiento aquí. Demasiado profundo y todavía había miembros del equipo que podían rescatarlo, así que sacó una bengala de sus brazos y la disparó al cielo. Quédate aquí y espera el rescate. Los miembros del equipo del departamento oculto vendrán más tarde. Le dijo finalmente Shinobu a mi esposa, Zenitsu, y luego se alejó flotando con tanta gracia como una mariposa. Después de que me inyectaran el antídoto, mi esposa Zenitsu pudo sentir que mi respiración se volvió mucho más fácil, pero mi esposa Zenitsu todavía no tuvo la oportunidad de agradecer a nadie. Aproximadamente 10 minutos después, un gran número de personal oculto enmascarado y de aspecto misterioso llegó a la zona de guerra donde estaba mi esposa Zenitsu y comenzó a rescatar a los sobrevivientes. Por parte de Shinichi y Shinji, después de que Tanjiro e Inosuke se fueron, los dos hermanos no solo estuvieron atentos a la situación circundante, sino que el hermano menor Shinji siguió contándole a su hermano mayor sobre la majestuosa actuación de Baiyu durante la selección. Esta vez, Shinji no estaba disgustada por la constante fanfarronería de Shiner sobre Baiyu, pero escuchó con entusiasmo, porque incluso si Baiyu realmente murió para lidiar con los dos fantasmas de la cadena inferior que eran 12 lunas fantasmas, Shinji aún admitió que Baiyu era este tipo de genio es incluso más poderoso que un jugador de grado A como él. Sin embargo, justo cuando los dos hermanos relajaron su vigilancia, el sonido de pasos muy rápidos no pudo evitar escucharse en la distancia. Los hermanos inmediatamente dejaron de hablar y se pusieron de pie para estar alerta. De repente, una gran cantidad de hilos de seda salieron disparados del bosque hacia los dos hermanos, envolviéndolos instantáneamente en un capullo de seda de araña. No. Es un fantasma. Dijo Shinji, que estaba envuelto en un capullo redondo de seda de araña, en estado de shock. Capítulo 231. Shinobi hizo elusive sin decirle una palabra, Shinji tomó la espada Nichirin y planeó salir del capullo. Sin embargo, después de intentarlo, descubrió que no podía atravesar el capullo en absoluto. Quien lanzó el ataque contra los dos hermanos, Shinji y Shin, fue Female Ghost que afortunadamente acababa de salvarle la vida de Xia Xian no. 5. En ese momento, estaba trabajando duro para completar las tareas asignadas a ella por Xia Xian no. 5. Si este asunto vuelve a suceder, si no funciona, no tendrá que volver a ver a Xia Xianwu, porque si lo hace, morirá. Después de que Female Ghost envolvió fácilmente a los hermanos Shin y Shin en el capullo de araña, ella se acercó al capullo y vio que el capullo de araña todavía latía inquietamente. Female Ghost dijo con algo de orgullo. El capullo que hice es muy suave, pero también muy dura. Solo el capullo producirá un líquido disolvente que disolverá la ropa que esté en el camino, y luego comenzará a disolver tu cuerpo, y finalmente se convertirá en el alimento para que yo chupe. ¡Wow! Eso es increíble. De hecho, puedes disparar hilos desde tus palmas, pero ¿por qué no simplemente te comes el cuerpo? ¿Es por la mala dentadura? Justo cuando Female Ghost estaba hablando consigo misma de manera triunfante, Shinobu, que no sabía cuándo apareció, ya estaba parado detrás de Female Ghost, y su figura estaba muy cerca. Lo que acaba de decir estaba en D. El fantasma femenino lo dijo en su oído. El acercamiento inconsciente de Enazuki hizo que la expresión de Female Ghost se congelara repentinamente, sus ojos se abrieron y su cuerpo se congeló en su lugar en ese momento. Buenas noches. La luz de la luna es tan hermosa esta noche. Shinobu tomó la iniciativa de saludar a Female Ghost nuevamente. Bajo un miedo extremo, Female Ghost recuperó el control de su cuerpo congelado, de repente saltó hacia adelante, se distanció de Shinobu y finalmente se dio la vuelta ferozmente y lanzó un ataque de capullo de araña detrás de ella. El denso capullo de araña se disparó hacia la posición donde estaba Shinobi, y Shinobu lo esquivó con pasos ligeros. Mientras esquivaba, la figura de Shinobu se acercó un poco al fantasma femenino. La ágil figura de In es como una mariposa, y sus mangas ondeando con el viento son como una mariposa batiendo sus alas. Confiando en movimientos corporales muy diestros para esquivar, Ren inmediatamente pisó el vientre del fantasma femenino con sus piernas, y luego pateó el vientre del fantasma femenino con ambos pies, finalmente derribando al fantasma femenino. El fantasma fue pateado al suelo, y Shinobu se sentó sobre su trasero y sentó al fantasma femenino debajo de su trasero. Si este Shinobi estuviera sentado sobre un hombre como este, probablemente estaría sentado sobre un gato. No sé si alguna vez ha usado esta habilidad con un hombre.
Parece que no quiere ser amigable conmigo, le dijo Shinobu a Female Ghost nuevamente con una sonrisa en su rostro. Fantasma femenino al ver que era fácilmente reprimida con solo unos pocos golpes, podía imaginar lo poderosa que era la chica frente a ella, por lo que usó su mejor truco para hacer el amor. Espera un minuto. Por favor, déjame vivir. Me vi obligado a hacer esto. Si desobedezco la orden, me matarán. Female Ghost se sentó uno frente al otro con horror, miedo y agravio. Suplicó. Así que eso es todo. Eres tan lamentable. Déjame ayudarte. De esta manera podemos llevarnos bien. Le dijo Shinobu a Female Ghost con una sonrisa en su rostro que quería ayudarla y que planeaba hacerlo. Amigos con ella. ¿Realmente vas a ayudarme? Soy un fantasma. Female Ghost no podía creer que un cazador de fantasmas dijera algo así. Capítulo 232. Rens Yandere Attribute sí. Pero si quieres llevarte bien conmigo, primero debes responder algunas preguntas. Entonces, ¿eres tan lindo? ¿A cuántas personas te has comido? Shinobu mostró una sonrisa más amable y preguntó a Female Ghost sin ninguna malicia. Female Ghost se quedó en silencio por un rato, como si estuviera gestando sus propias emociones, sus ojos no pudieron evitar derramar lágrimas, y luego respondió de muy mala gana. 5 personas, esas son sus órdenes, no tengo otra opción que obedecer. No tienes que mentir. Lo sé todo. El movimiento que usaste para encerrar a los miembros de nuestro equipo en capullos de araña fue muy poderoso. Debes haberte comido a más de 80 personas, ¿verdad? Shinobu ya lo sabía. Fantasma estaba mintiendo, así que expuso su mentira. No comí mucho, solo comí a 5 personas. Female Ghost todavía insistió en que solo se comió a 5 personas. Vine del oeste, niña, es el oeste. Shinobu señaló en dirección a Female Ghost, como para darle una pista. Vi muchos capullos como este en las montañas del oeste. Todas las personas en los capullos se disolvieron y nadie sobrevivió. Solo allí había 14 capullos y 14 personas murieron. No. Los 5 que mencionaste. No estoy enojado, solo me estoy asegurando, estableciendo el número correcto de muertos. Después de escuchar lo que dijo Ren, Female Ghost estaba un poco confundida acerca del circuito cerebral de Ren, por lo que preguntó confundida. ¿Cuál es el propósito de confirmar este tipo de cosas? Por supuesto que es para permitirte aceptar el castigo y recuperar tu vida. Respondió Renpo con entusiasmo. ¿Castigo? Female Ghost todavía está confundido acerca de lo que Ren quiere decir con castigo. De esta manera, podemos llevarnos bien. Si no te castigan por quitarle la vida a personas inocentes, entonces las personas que fueron asesinadas morirán en paz. Dijo Shinobu mientras de repente le tendía la mano a mujer. La cara de Ghost, y de repente abrió los párpados de Female Ghost con sus dedos. Te arrancaré los ojos o te abriré el estómago y te sacaré las entrañas. Shinobu continuó hablando y luego movió su palma hacia el abdomen de Female Ghost. Te daré el castigo correspondiente según la cantidad de personas que mates. Cuando soportes el dolor, tus crímenes serán perdonados. Debemos trabajar juntos. Dijo Enjue, la sonrisa en su rostro se hacía cada vez más fuerte. La fantasma femenina estaba asustada por las palabras pervertidas de Ren. Como fantasma, se sintió realmente avergonzada en ese momento. Female Ghost sabía muy bien en su corazón que si el shinobi frente a ella no fuera un cazador de fantasmas sino un ghost, definitivamente sería una existencia aún más pervertida que Shitatsu no 5. No tengas miedo. No importa, eres un fantasma. Así que no morirás en absoluto y no habrá secuelas. Cuando Shinobu vio a la fantasma femenina que estaba asustada por él, apretó sus pequeños puños rosados aún más emocionado. Loca, vete al infierno. Female Ghost solo sintió en este momento que había sido engañada por Nin. Lo que dijo sobre ayudar y llevarse bien fue una tontería. En un instante, Female Ghost levantó las manos y disparó un capullo de araña a Shinobu que estaba sentado encima de ella. Después de que Shinobu vio a Female Ghost levantando sus manos hacia él, sin dudarlo, se levantó y saltó para distanciarse de Female Ghost. Sin embargo, el capullo de Female Ghost todavía se esparció hacia Shinobi. Capítulo 233. Nichirin Sword Without Blade. Debido a que fue un ataque planeado durante mucho tiempo por Female Ghost, el capullo de araña salió disparado extremadamente rápido y la enorme fuerza trasera generada empujó a Female Ghost al suelo y rodó. Sin embargo, cuando el capullo de araña que fue disparado hacia Shinobu estaba cerca de Shinobu, inexplicablemente se convirtió en hilos rotos por todo el cielo. La figura de Ren cayó lentamente del aire. Después de aterrizar, Ren estaba un poco decepcionado y dijo:
Parece que no nos llevamos bien. Qué lástima. Después de decir eso, escuché el sonido de la espada Nichirin de Shinobu siendo sacada de su vaina. La mujer fantasma, que había rodado varias veces por el suelo, se levantó de nuevo y luego se dio la vuelta violentamente para lanzar un ataque de seguimiento contra Shinobu que había aterrizado. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, descubrió que no había nada. Shinobu detrás de ella. Mirando a su alrededor, todavía no vio la figura de Shinobu. Finalmente, el sexto sentido de la fantasma femenina la impulsó a mirar hacia el cielo. El ninja que saltó alto ya había sacado su espada Nichirin y luego apuñaló a la mujer fantasma de arriba a abajo. El ataque de Shinobu causó una ilusión visual a Female Ghost. En su campo de visión, vio innumerables mariposas volando hacia él, hasta que cada mariposa pasó volando y luego golpeó su frente, garganta y pecho, y salió sangre. La sangre en el pecho tiñó instantáneamente la ropa de Female Ghost de rojo. En realidad, la figura de ninja pasó junto al fantasma femenino como un rayo de luz, luego aterrizó en el suelo y rodó, medio agachado en el suelo para completar su ataque. El aliento de los insectos, la danza de las mariposas, el juego. La persona que completó el ataque leyó sus movimientos y finalmente se levantó lentamente. En este momento, puedes ver que la espada de Nichirin sostenida en la mano de Shinobu es en realidad una espada sin filo completo, solo la punta y la parte de la mandíbula tienen filo. Mirando con atención, descubrí que el borde faltante en el medio de la hoja no parecía ser causado por daño de batalla, sino que parecía que cuando el cuchillo fue forjado, el borde no fue hecho intencionalmente. Female Ghost se cubrió tardíamente el cuello sangrante y luego suspiró con miedo persistente. No le cortaron la cabeza. Inmediatamente Female Ghost se giró para mirar a Shinobu que estaba detrás de ella. Pronto notó la espada Nichirin de Shinobu y se quedó perpleja. ¿Cómo podría ser una espada como esta? Entiendo, esta loca no puede cortarse la cabeza porque sus brazos no son lo suficientemente fuertes debido a su pequeño cuerpo. En este caso, definitivamente ganaré. Female Ghost de repente se sintió un poco orgullosa, porque mientras no pudiera cortarle el cuello, no podía morir en tal guerra de desgaste, la gente definitivamente moriría. Pensando en esto, Female Ghost levantó la mano para lanzar otro ataque de capullo contra Shinobu. Justo cuando lo levantó, de repente le picó el corazón y luego sintió que algo andaba mal con su cuerpo y sus manos seguían temblando. Después de eso, hubo otro latido punzante. Female Ghost inmediatamente se cubrió la boca con las manos, pero todavía vomitaba sangre de su boca. Inmediatamente, el cuerpo de Female Ghost comenzó a balancearse, sus ojos estaban bien abiertos y en sus ojos aparecieron ojos inyectados en sangre extremadamente densos. Finalmente, la piel pálida de Female Ghost comenzó a extenderse mucho de color púrpura. Al mismo tiempo, Female Ghost también sintió una sensación de asfixia en su garganta. Abrió mucho la boca e hizo un sonido de jadeo como si estuviera jadeando. Sofocante. Sin embargo, al final, su cuerpo se puso rígido de repente y cayó al suelo con la expresión feroz y aterradora que tenía antes de su muerte. Capítulo 234. Tanjiro's Murderous Intention, el quinto capítulo de la segunda cadena. Cuando la atención de Tanjiro se centró en sí mismo, de repente tiró el hilo. Tanjiro pensó que era la quinta cuerda que lo atacaba, y sus nervios inmediatamente se tensaron al extremo. Justo cuando estaba a punto de esquivarlo, Tanjiro descubrió que el objetivo del hilo de seda no era él en absoluto, sino Nezuko que yacía a su lado. Tanjiro quería detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Al final, solo pudo culparse a sí mismo con mucha impotencia y gritó el nombre de Nezuko con impotencia. Nezuko. Nezuko fue repentinamente arrastrado por el hilo de seda de la quinta cuerda y luego cayó en los brazos de la quinta cuerda. Finalmente, la quinta cuerda de la cuerda inferior atrapó el cuello de Nezuko y la sostuvo frente a ella. La otra mano de la quinta cuerda inferior también se levantó en dirección a Tanjiro, los hilos de seda en los 5 dedos estaban listos en cualquier momento. Está bien, la tengo. He completado tus deberes por ti, puedes irte. Aunque Tanjiro no es muy cooperativo y su actitud no es muy buena, la parte 5 aún cumple su promesa anterior y planea perdonarle la vida a Tanjiro. Tanjiro vio que Nezuko había sido secuestrado por Shitagen no Go, y cómo podía tener alguna intención de irse. Inmediatamente golpeó con el pie y corrió hacia Shigo no Go. Te lo dije, puedes irte. Si no quieres irte, te mataré. Al final de la oración, Tanjiro todavía no escuchó sus palabras y de repente se sintió un poco infeliz. Después de decir eso, levantó la mano y los 5 hilos inmediatamente golpearon a Tanjiro como un látigo.
Tanjiro miró los hilos que volaban, puso sus pies en el suelo y aplicó un freno de emergencia, luego empujó sus pies hacia atrás con fuerza y su cuerpo instantáneamente quedó plano. Uno de los hilos pasó frente a Tanjiro, quien apenas esquivó el ataque, se giró, se inclinó y puso una mano en el suelo para estabilizar su cuerpo. Al mirar de nuevo, Tanjiro descubrió que Nezuko en la mano de Shimogo ya no estaba. ¿Dónde hizo este tipo Nezuko?, preguntó Tanjiro con gran preocupación y ansiedad. Justo cuando Tanjiro estaba confundido, de repente cayeron gotas de sangre sobre la espada rota de Tanjiro. Tanjiro miró hacia arriba y vio a Nezuko colgando en el aire por una gran cantidad de hilos de seda. Esos hilos eran muy afilados y todos fueron cortados en la piel clara y tierna de Nezuko. Nezuko también se despertó del coma debido al dolor y luego huyó. Nezuko. Le gritó Tanjiro desgarradoramente a Nezuko. Esta escena casi hizo llorar a Tanjiro. Estúpido bastardo, déjame ir. Dijo Tanjiro con una expresión feroz y un tono de mando extremadamente enojado hacia la quinta cuerda. Las acciones de los últimos 5 hicieron que Tanjiro fuera un asesino, porque Nezuko es la contraescala de Tanjiro. Es tan ruidoso. Es imposible morir a este nivel, ella es un fantasma. Ahora estoy empezando a entrenarla. Dijo Shixian-wu con mucha indiferencia. Tanjiro ya no pudo reprimir la ira y la intención asesina en su corazón, y corrió hacia la quinta cuerda nuevamente. En la quinta línea, volvió a levantar la mano y los 5 hilos de seda se dirigieron hacia Tanjiro nuevamente. Tanjiro lo esquivó tanto como pudo, pero uno de los hilos de seda de repente giró y enredó sus pies, y luego tirando violentamente, Tanjiro tropezó y cayó al suelo. Capítulo 235. The Playoff Part 5. Tanjiro no tuvo tiempo de levantarse después de la caída. El quinto capítulo del segundo capítulo ya había caminado frente a Tanjiro, y luego le dio una patada en la barbilla, lo que provocó que Tanjiro girara varias veces en el aire, y luego golpeó el tronco de un árbol. Pronto, Tanjiro soltó una bocanada de sangre. Tan pronto como se escupió esta bocanada de sangre, Tanjiro levantó la cabeza y miró al frente. Shitogen no 5 ya estaba parado frente a Tanjiro y, al mismo tiempo, una de las manos de Shitogen no 5 lo había hecho. Sido planteado. Luego, le dio un puñetazo a Tanjiro en la cara, haciéndolo girar en círculos. 2 fuertes golpes seguidos hicieron que el cuerpo de Tanjiro se debilitara de repente, y la ira y la intención asesina de hace un momento también se habían disipado. Tanjiro hizo todo lo posible por ajustar su respiración, usando su respiración para suprimir la propagación de la lesión y aliviar el dolor causado por la lesión. No eres tan estúpido como para pensar que mientras puedas acercarte a mí, puedes cortarme la cabeza. Dijo Shimono 5, y caminó hacia Tanjiro nuevamente. Al mirar a Shigen-go que se acercaba, Tanjiro no tenía intención de mantener la distancia. Después de todo, Tanjiro originalmente planeó tener la oportunidad de acercarse y luego aprovechar la oportunidad para cortarle la cabeza a Shimogo. Por lo tanto, la quinta cuerda de la segunda cuerda, tomando la iniciativa de acercarse, es una muy buena oportunidad para Tanjiro. Pronto, Shimono 5 se acercó a Tanjiro, luego extendió las manos y le dijo a Tanjiro: Está bien. Vamos, te daré una oportunidad. Puedes cortarlo una vez y enseñármelo. Tanjiro respiró hondo unas cuantas veces, ajustó su condición lo mejor posible y luego, de repente, levantó la espada rota en su mano y la balanceó con fuerza hacia el cuello de la cuerda inferior. Al final del quinto capítulo, reaccionó muy rápido, girando la cabeza para evitar el ataque sorpresa de Tanjiro, y luego golpeó a Tanjiro con un gancho de izquierda y un gancho de derecha en ambos lados de su cara. El cuerpo de Tanjiro fue golpeado por el puño de la cuerda inferior y giró nuevamente. Como resultado, Tanjiro aprovechó la inercia generada al darse la vuelta y blandió la espada en reversa. Esta vez la quinta parte de la cuerda no esquivó nada, porque esta vez no tenía la intención de burlarse de Tanjiro, sino cumplir la promesa que acababa de hacer y darle a Tanjiro la oportunidad de decapitar su cabeza. La hoja rota golpeó el cuello de Shimogen 5 y solo emitió un sonido metálico causado por la resonancia de la hoja. Sin embargo, no importa cuánto lo intentó Tanjiro, la hoja aún no pudo cortar el cuello de Shimogen 5, sin siquiera hacerlo. Un rasguño. El quinto capítulo se debe a que sabía que Tanjiro se cortaría el cuello repetidamente, por lo que le dio a Tanjiro esa oportunidad. La razón de esto también es muy simple. El quinto capítulo quiere destruir por completo la confianza en sí mismo de Tanjiro. Te lo dije. Tu idea es estúpida. Mi cuerpo es más duro que mis hilos de seda.
Ni siquiera puedes cortar mis hilos de seda, y mucho menos cortarme el cuello. Tonto. Terminó la quinta frase, levantó la pierna y pateó a Tanjiro. En el estómago de nuevo, inmediatamente pateando a Tanjiro a más de 10 metros de distancia. Nezuko, que colgaba en el aire de un hilo de seda, no pudo evitar luchar violentamente cuando vio a Tanjiro siendo atacado así. Parte 5. No podía soportar al inquieto Nezuko, así que apretó el hilo que envolvía a Nezuko nuevamente. El hilo delgado penetró en la carne y la sangre de Nezuko, y de repente una gran cantidad de sangre salpicó. Al final, Nezuko murió debido a sus heridas, debido a las razones agravantes, poco a poco cayó en un sueño profundo. Tanjiro, quien cayó al suelo después de que algunos perros mordieran el barro antes de detenerse, inmediatamente se levantó con dificultad y luego se medio arrodilló en el suelo. ¿Es esta la fuerza que debería tener 12 Ghost Moon? Es realmente demasiado fuerte. Capítulo 236. Final Resistance. No hay comparación con los fantasmas anteriores. 12 Gosuke, que posee la alta concentración de sangre de Kibutsuji Muzan, es realmente demasiado fuerte. Fue solo entonces que Tanjiro se dio cuenta de que la brecha entre él y Baiyu no era tan palpable como había imaginado. Resultó que la brecha entre él y Baiyu era como la brecha entre la cima y la base de la pirámide. Cálmate, Tanjiro. Ahora no es el momento de negarte a ti mismo. Como no quiero suicidarme fácilmente, tengo que hacer un buen uso de su psicología. La mentalidad de Tanjiro se ajustó rápidamente por sí mismo. Se desmayó. Es realmente especial. Es diferente a nosotros, interesante. La quinta parte del segundo capítulo miró a Nezuko, quien cayó en coma y no pudo evitar murmurar. Tanjiro, que ha ajustado su respiración y su mentalidad aquí, planea intentar utilizar la respiración del agua, la forma de recoger y el flujo de la vida para abrir un gran avance. El aliento del agua, la forma de recoger, el flujo de la vida. Este movimiento es un movimiento en Breath of Water que puede causar daño explosivo continuo. Aunque el poder de ataque de la mano inicial puede no ser tan bueno como el corte de agua, la inercia generada por la rotación del cuerpo y el ritmo generado por la respiración sí lo son. Superpuesto. El daño del ataque será cada vez mayor. Aunque en teoría es posible superponer el ritmo del agua sin un límite superior, la superposición del ritmo está limitada por la fuerza física y la resistencia del lanzador y la fuerza del arma misma. Si la fuerza del cuerpo no puede mantener el ritmo y se superpone a la fuerza, los meridianos y los músculos al menos se dañarán o morirás repentinamente en el acto. Incluso si no hay limitaciones físicas, la fuerza del arma en sí será una limitación. Si el poder condensado en el arma es demasiado fuerte, el arma en sí será destruida. En ese momento, Tanjiro planeó usar la vida y la muerte para lidiar con el fantasma con cara de araña, pero Tanjiro no tuvo oportunidad de superponer el ritmo del agua y fue eliminado del campo de batalla por un jonrón del cara de araña. Fantasma. Concentración total, el aliento de agua, la forma de recoger y el fluir de la vida. Inmediatamente, Tanjiro adoptó una postura de ataque y, al mismo tiempo, Tanjiro comenzó a entrar en el ritmo de respiración del patrón de recolección. Al momento siguiente, Tanjiro golpeó ferozmente con sus pies y de repente ondas de agua salpicaron alrededor de su cuerpo, y luego Tanjiro. Era como una bala dirigiéndose hacia la quinta cuerda. Tanjiro sabía que la quinta cuerda definitivamente usaría hilos de seda para sujetarlo, y Tanjiro planeaba atacar esos hilos de seda para superponer el ritmo del agua en el borde de la hoja para compensar su falta de fuerza. ¿No lo entiendes? Has desperdiciado todos tus esfuerzos. Al ver que Tanjiro todavía se negaba a aceptar la realidad, Shitogen no. 5 corrió hacia adelante. Inmediatamente levantó las manos y el hilo afilado se dirigió hacia Tanjiro bajo el control de Shishin no. 5. Batida. Tanjiro captó el momento e inmediatamente cortó el hilo con la hoja rota. El hilo de seda duro y afilado golpeó la hoja. Aunque no se cortó, el impacto del hilo de seda no fue grande, así que cuando Tanjiro lo cortó así, cambió su ruta de carrera y flotó hacia el lado de Tanjiro. Entonces, Tanjiro giró su cuerpo y, mientras lo esquivaba, se dio la vuelta y cortó el hilo con su cuchillo. Cuando la hoja corta el hilo de seda, salpicarán algunas gotas de agua. Estas gotas de agua son el ritmo del agua acumulada en la hoja. Tanjiro confió en una oleada de impulso, mientras superponía el ritmo del agua contenida en la hoja, mientras se acercaba poco a poco a la mitad inferior de la cuerda.
3 espadas, 4 espadas, en la quinta espada, el borde de la hoja rota de Tanjiro, debido a la acumulación de una gran cantidad de ritmo de agua, en realidad se condensa en un dragón de agua, enroscándose alrededor del borde de la hoja rota. Capítulo 237. Tanjiro's Memory Kill. El dragón de agua parecía estar vivo. Cuando Tanjiro agitó su brazo, giró activamente su cuerpo y luego mordió el hilo que se acercaba. Como resultado, el dragón de agua mordió el hilo. Córtalo. Siempre que te acerques y encuentres la oportunidad de cortarle el cuello, ganarás. Tanjiro se llenó de alegría de inmediato, y el poder superpuesto finalmente se reveló en la sexta espada. El quinto capítulo del segundo capítulo vio que Tanjiro en realidad cortó su propio hilo, e inmediatamente mostró una mirada de sorpresa. Al mismo tiempo, todavía vio las características de los movimientos de Tanjiro. Es posible aumentar el poder de la espada mediante la rotación del cuerpo. Parece que necesita ser más serio. Suspiró Xia Xianwu en secreto. Aunque me diste una sorpresa, no seas tan estúpido como para pensar que este es mi hilo más difícil. Después de terminar el capítulo 5, las manos pálidas comenzaron a ponerse de color rojo sangre, y los hilos que conectan los dedos también cambiaron de blanco a rojo sangre. Arte vampírico. Jaula de telaraña sangrienta. El verdadero Shimogen no. 5 lanzó la técnica vampiro sobre Tanjiro que corría hacia él. Cuando Shimogen no. 5 extendió sus manos, una enorme telaraña apareció de repente alrededor de Tanjiro, cubriéndolo. Adiós. Idiota. Después de que Shimonogo se fue, no se olvidó de despedirse de Tanjiro. Mientras hablaba, la mano de Shimogo tiró de repente y la enorme telaraña roja como la sangre se tensó rápidamente. Tanjiro miró la telaraña que lo envolvía, y las esperanzas que acababa de generar fueron aplastadas una vez más por el quinto paso del arco. Se acabó. No puedo manejar este nivel de hilo. Justo cuando el dios de la muerte había pronunciado juicio sobre Tanjiro, el tiempo parecía haberse detenido, y fragmentos de su vida anterior surgieron de repente en la mente de Tanjiro. Innumerables fragmentos de recuerdos surgieron en la mente de Tanjiro, incluidas escenas de Tanjiro y Nezuko jugando felices frente a su padre cuando eran niños. De pie frente a su padre en sus recuerdos, Tanjiro no pudo evitar sentir amargura en su corazón. El padre de Tanjiro parecía haber sentido la existencia de su hijo en un reino diferente, por lo que de repente dijo: Tanjiro, debes aprender a hacerlo. Respira. Ajusta tu respiración, conviértete en uno con el maestro Vulcano. Luego la escena se convirtió en un campo nevado vacío, rodeado de antorchas encendidas, y el padre de Tanjiro bailó en medio del campo nevado, como si estuviera realizando algún tipo de ceremonia. Tanjiro no pudo evitar parecer un poco loco. En ese momento, una voz de mujer vino desde un lado. Tanjiro siguió la voz y miró, y descubrió que era su madre en cuclillas junto a su yo joven, diciendo: Mira. Papá está bailando el baile Kagura. Después de bailar la danza Kagura, su padre de repente caminó hacia Tanjiro, y el Tanjiro hacia el que caminaba no era el joven Tanjiro en el fragmento de memoria, sino el Tanjiro adulto en su propio fragmento de memoria. Poco después, todo el paisaje circundante desapareció, solo el padre de Tanjiro seguía allí. Parece que el padre de Tanjiro siempre ha estado viviendo en el mundo espiritual de Tanjiro y lo ha estado acompañando. Al mirar a su padre parado frente a él, Tanjiro no pudo evitar gritar: ¡Papá! Su padre de repente puso su mano sobre el hombro de Tanjiro, luego le dio unas suaves palmaditas y le dijo: Tanjiro, lo único que mi padre puede dejarte es el método de respiración de Kagura Dance y el par de aretes. Espero que puedas usarlos. La voluntad de Lord Vulcan pasará. Definitivamente puedes hacerlo. Capítulo 238. God of Fire Music Dance Bread. Tanjiro escuchó a su padre hablar con él e inmediatamente abrazó a su padre frente a él con entusiasmo y le dijo: Papá, ¿no estás muerto? Justo cuando Tanjiro lo abrazó, la figura de su padre desapareció repentinamente frente a Tanjiro. Tanjiro de repente gritó ansiosamente en el espacio vacío: Papá. Papá. ¿Por qué faltas? Cuando Tanjiro estaba preocupado por la desaparición de su padre, la voz de su padre volvió a sonar: Tanjiro, no hay tiempo. Vuelve rápido. Tan pronto como terminó de hablar, el corazón de Tanjiro de repente tembló y luego su conciencia volvió por completo a la realidad. Inmediatamente, Tanjiro repentinamente cambió por la fuerza la forma en que respiraba y cambió abruptamente el método de respiración con agua al método de respiración de danza Kagura que le enseñó su padre. La danza musical del dios del fuego, actívala.
Con la activación de la danza musical del dios del fuego, el dragón de agua enrollado alrededor de la espada rota de Tanjiro se transformó repentinamente en un dragón de fuego. Con la fuerte confianza dada por su padre, Tanjiro giró 360 grados y cortó la apretada telaraña color sangre. En un instante, Tanjiro cortó en pedazos las telarañas de color rojo sangre. Cuando las llamas del dragón de fuego tocaron los hilos de las telarañas, inmediatamente ardieron. Gracias, papá. Tanjiro no pudo evitar agradecer a su padre en su corazón después de resolver con éxito la situación fatal con la ayuda de la técnica de respiración de la danza musical del dios del fuego. Sin embargo, ahora no es el momento de detenerme. Si me detengo ahora y cambio con fuerza del aliento de agua al aliento de música y danza del dios del fuego, la reacción causada hará que mi cuerpo no pueda moverse. Antes de eso, debo cortar. Fuera de la cabeza de Xia Xianwu. Después de que Tanjiro cortó la jaula de la red de sangre, continuó corriendo hacia la cuerda inferior. La quinta cuerda inferior mostró una expresión extremadamente sorprendida en su rostro. No esperaba que Tanjiro realmente pudiera resolver su propio ataque final. Este tipo. Aún no hay fin. Xiu Xianwu también estaba enojado por el ascenso de Tanjiro una y otra vez. Inmediatamente levantó la mano nuevamente y colocó muchos hilos densos y sangrientos frente a Tanjiro. Al mismo tiempo, la otra mano fue lanzada hacia Tanjiro en el quinto golpe, y muchos hilos rojos fueron disparados hacia Tanjiro. Tanjiro ahora está aprovechando el poderoso aumento de la música del dios del fuego, sin temor a retroceder. Está cortando espinas y espinas en el camino, cortando los hilos que lo bloquean. En cuanto a esos hilos que explotaban hacia él, Tanjiro los cortaría si pudiera. Si no podía, Tanjiro no eligió evitarlos perfectamente, porque eso ralentizaría su velocidad de avance, por lo que Tanjiro solo pudo elegir un pequeño paso. Balancearse para asegurarse de que esos hilos de seda dibujados en el cuerpo no afecten sus acciones. Tal elección resultó en muchas heridas sangrientas en el cuerpo de Tanjiro, pero afortunadamente no fue fatal y no afectó sus acciones. Con un esfuerzo tan vigoroso, Tanjiro rápidamente se acercó a la cuerda inferior 5, a solo 3 cuerpos de él. La expresión al final del capítulo 5 también se volvió un poco nerviosa. Inmediatamente se levantó y saltó hacia atrás, tratando de distanciarse de Tanjiro. Al mismo tiempo, movió sus manos hacia Tanjiro y lanzó un ataque de seda hacia Tanjiro. Sin embargo, el ataque de la quinta cuerda en este momento ya no representaba ninguna amenaza para Tanjiro. Tan pronto como se arrojó el hilo de seda, Tanjiro lo cortó. Después de varios saltos consecutivos, Tanjiro todavía no podía deshacerse de él. Al mismo tiempo, la figura de Tanjiro se acercaba cada vez más. Sabía que la espada rota de Tanjiro probablemente lo golpearía en el cuello. Capítulo 239. Awaken in Nezuko aparece la línea del vacío. Tanjiro, que sintió que el hilo salía del espacio, cortó el cuello de la cuerda inferior sin dudarlo. El quinto de la cuerda inferior sabía que Tanjiro estaba a punto de cortarlo en el cuello, por lo que inmediatamente apuntó su palma hacia Tanjiro, y luego roció hilos de seda. Al ver esto, Tanjiro no pensó en esquivar, porque Tanjiro sabía que esta era su última oportunidad. Si decidía esquivar en este momento, sería difícil para Tanjiro tener esa oportunidad de explotar. Por lo tanto, incluso si ambos mueren juntos, Tanjiro no perderá esta oportunidad de una victoria decisiva. Incluso si vas a morir, bastardo, tienes que venir conmigo. Rugió Tanjiro a la cuerda inferior 5. Nezuko. Tu hermano necesita tu ayuda, no te duermas más. Ve a ayudar a tu hermano. No dejes que tu hermano muera. Nezuko, que se había quedado dormida, de repente sintió que su madre la llamaba en su mente. De repente, Nezuko se despertó nuevamente ante esta llamada. Nezuko parecía haber despertado su propia técnica vampiro cuando se despertó. En un instante, usó su propia sangre como medio para activar la técnica vampiro, explosión de sangre. Los hilos envueltos alrededor de Nezuko estaban todos manchados con la sangre de Nezuko. Luego, después de que Nezuko activó su propia técnica de fantasma de sangre, Blood Explosión, los hilos fueron instantáneamente encendidos por la sangre y explotaron con llamas rosadas. Debido a que los hilos de seda en el cuerpo de Nezuko estaban conectados a Shimono 5, las llamas rosadas inmediatamente ardieron a lo largo de esos hilos de seda hasta Shimono 5, y luego una pared de fuego explotó frente a Shimono 5, y el muro de fuego quemó directamente el hilo de seda que la quinta cuerda roció hacia Tanjiro hasta convertirlo en cenizas. En ese momento, Tanjiro ya había extendido la mano que sostenía pesadamente la espada de Nichirin.
La espada atravesó la pared de fuego y finalmente golpeó el cuello de la cuerda inferior. Cuando la hoja tocó el cuello de Xia Xianwu, de repente apareció una gran cantidad de chispas y hubo una pausa. Tanjiro aún no pudo cortar el cuello de Shimoguko con su propia fuerza. Al mismo tiempo, la sangre de Nezuko goteó sobre la espada y fue absorbida por la espada. Este es el vínculo entre Nezuko y yo. Este es el vínculo que una familia debería tener. Tanjiro sabía que era la ayuda de Nezuko, así que con la ayuda de la sangre de Nezuko, Tanjiro usó la fuerza nuevamente y la hoja atravesó el cuello de la cuerda inferior y dibujó un brillante anillo de llamas a su alrededor. Todo el entorno quedó iluminado por este hermoso y deslumbrante anillo de llamas. La cabeza de la quinta cuerda inferior también se convirtió completamente en dos partes con el cuerpo, y fue cortada por Tanjiro. El anillo de llamas se desvaneció y la hoja de fuego en el borde de la hoja rota también se disipó. Luego, el cuerpo de la cuerda inferior 5 y Tanjiro cayeron al suelo uno tras otro. Los hilos del cuerpo de Nezuko fueron completamente quemados por las llamas encendidas por su sangre, y luego su cuerpo cayó del aire. Al mirar a Nezuko que se cayó, Tanjiro quiso ir hacia Nezuko, pero en ese momento el cuerpo de Tanjiro ya no podía moverse debido al cambio esforzado de respiración, los meridianos de Tanjiro se vieron muy afectados, por lo que Tanjiro una vez que se cayó, no lo haría. Ya no podrá moverse en un corto periodo de tiempo. Capítulo 240. B.Geter Nezuko. Hermano gana. Dijo Tanjiro con alivio mientras miraba a Nezuko quien cayó al suelo sin ningún movimiento. Sin embargo, afortunadamente, el baile Kagura de mi padre me salvó en ese momento. Es un método de respiración usado en el baile Kagura que se ha transmitido de generación en generación en mi familia. Aunque no sé por qué puedo usarlo para realizar se mueve, pero gracias a ello, me salvé. Sí. Tanjiro no pudo evitar extrañar a su padre. Si no fuera por su padre en ese momento, probablemente no pasaría nada después. Justo cuando Tanjiro intentaba con todas sus fuerzas arrastrarse hacia Nezuko, Tanjiro de repente sintió un dolor intenso en todo el cuerpo, acompañado de tinnitus, mareos y visión borrosa. Duele mucho. Tanjiro inmediatamente detuvo todos los movimientos, soportó la fuerte incomodidad en su cuerpo y se quedó allí en silencio. Aunque estaba a solo 3 o 4 metros de Nezuko en este momento, Tanjiro realmente ya no podía hacer nada. Movido. De repente, un fuerte olor a fantasma flotó en la nariz de Tanjiro, lo que de repente puso a Tanjiro extremadamente nervioso, porque el olor no era el de otros fantasmas, sino el de la cuerda inferior. Lógicamente hablando, después de que a un fantasma le cortan el cuello, no debería haber un olor tan fuerte. Podría ser que aún no esté muerto. Hablando de eso, parecía que no olía el olor cuando el fantasma se convirtió en cenizas después de la muerte. Sintió el aliento saliendo de él detrás de él, pero en este momento, Tanjiro ya no tenía la capacidad de mirar hacia atrás a la situación detrás de él. Solo pudo preguntar con gran desgana y confusión. Obviamente te he cortado la cabeza, ¿cómo? No puedes estar muerto todavía. Detrás de Tanjiro, el cuerpo caído de Shitogen 5 ya se había levantado, y la cabeza de Shitogen 5 también estaba colgada del hilo de seda de araña. ¿De verdad crees que ganaste? ¡Qué tonto más lamentable! Solo a un debilucho como tú le gusta consolarse con patéticos delirios. Yo mismo me corté la cabeza con hilo de seda, antes de que tú me cortaras la cabeza. Ya he tenido suficiente, esta vez planeo matarte a ti y a tu hermana. No he estado tan enojado en mucho tiempo. Hablando, el cuerpo de Shixianu tomó su propia cabeza en su mano y luego la volvió a colocar. Después de que Tanjiro supo que había sido engañado, apretó los dientes y se arrastró hacia adelante a pesar del fuerte dolor. Esto solo se puede atribuir a mi falta de experiencia. No sabía que Ghost podía optar por romperse el cuello para salvar su vida. Muévete rápido. Muévete. Levántate. Mientras respires correctamente, no importa cuán cansado esté tu cuerpo, no será un problema. Esto es lo que dijo papá. Papá no mentirá. Definitivamente puedes levantarte y lucha de nuevo. Hiro seguía animándose en su corazón, mientras respiraba con dificultad. Estoy muy sorprendido de que las llamas no te quemaran ahora. Solo yo y mi hilo de seda nos quemamos. ¿Es solo porque eres su hermano? Ustedes, hermanos y hermanas, realmente me enferman. Después de que Xia Xian no. 5 terminó de hablar, apretó sus manos de repente y tiró, y de repente le sacaron varios hilos rojos delgados de la mano. Luego, Xia Xian no. 5 usó estos hilos de seda para tejer una pequeña red en su mano. Entonces dijo Tanjiro que una vez más activó la técnica vampírica.
Arte vampírico ojos que matan. Entonces, un círculo marcado por hilos de seda circulares apareció de repente en el suelo donde yacía Tanjiro. Finalmente, una gran cantidad de hilos de seda se separaron del círculo y luego cubrieron a Tanjiro por dentro.